Hoy 7 de octubre, Fernando Belaúnde Terry habría cumplido 100 años. El 2 veces presidente de la República fue un hombre admirado por su entrañable amor al Perú y su lealtad inquebrantable a la democracia. Esta semana pude conversar con quienes lo conocieron de cerca y todos coinciden. Fue sencillo, visionario y enamoradísimo del Perú como ninguno. Otro peruano ilustre como don Armando Villanueva del Campo nos cuenta que más allá de diferencias políticas fueron grandes y entrañables amigos. Además, su asistente personal de los últimos 25 años de vida nos relata detalles verdaderamente inéditos y sorprendentes. Las puertas del Palacio de Gobierno se abren a todos los peruanos. Se quiere concertación, se quiere tal vez que invitemos a destacados personajes con mucho gusto, pero antes invitamos al destacado pueblo del Perú. Con estas palabras, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry marcaba el inicio de su segundo gobierno en el año 1980. Un triunfal regreso que fue posible mediante la acción popular en las urnas luego de 12 años de dictadura militar. Desde este momento quedan restablecidos el régimen constitucional, los derechos humanos y la libertad de prensa por la voluntad general de los pueblos. Su primera voluntad presidencial fue restablecer la democracia, devolviendo los medios a sus dueños originales. Hoy, 7 de octubre, el gran caballero de la democracia y la libertad cumple 100 años de nacimiento, y digo cumple, pues mientras sea recordado, seguirá vivo como cada una de sus invalorables obras. ¿Qué voy a tener yo miedo a la inevitable muerte cuando sé que como peruano seguiré viviendo no por mis méritos, sino por los méritos de la ciudadanía en todos los corazones generosos del Perú. Decía de celebrar los 85 Durante sus 2 gobiernos demostró ser un hombre visionario. Evidentemente, este tramo de Tomacoto a Paracoto ha de ser continuado en el trabajo más amplio y continental de la marginal de la selva. Me enaltece ante una población con la que siempre compartí. Desarrolló uno de los proyectos más ambiciosos de la época, una carretera que tenía como objetivo unir la agreste y en ese entonces inaccesible selva con la sierra y la costa del Perú. Como lo dice el cartel, estamos en el tramo sur de la carretera marginal de la selva, carretera que hoy lleva el nombre del expresidente Fernando Belaúnde Terry. Esto se logró recién en enero del año 2002, meses antes de la muerte del expresidente Belaúnde. Hoy sus más de 1.700 kilómetros están finalmente asfaltados recién en el año 2008 por el segundo gobierno del presidente Alan García. Fernando Belaúnde pues abrió la Amazonía, ¿no? La ceja de selva, la carretera marginal, que todo el mundo decía era pues una ilusión, una locura. La carretera marginal fue su sueño y por eso hasta el día de hoy en toda la Amazonía se recuerda con gran admiración a Fernando Belaúnde Terry. Hace unos 30 años. Pero no solo sus seguidores lo recuerdan con cariño y admiración. Su principal rival político cuenta por primera vez lo que guarda en la memoria respecto al hombre que le quitó la posibilidad de llegar a la presidencia en las elecciones de 1980. Se trata de otro demócrata a carta cabal, el líder histórico del APRA, don Armando Villanueva del Campo. Siendo
yo de la oposición, yo era presidente también del Congreso en esos momentos. Se creó el problema del 82 con el conflicto con el Ecuador y me nombré embajador personal suyo. El Perú estaba por encima. Era una demostración, demostrar que cuando se trataba de esas situaciones estábamos por encima y unidos. Fernando Belaúnde Terry nació en 1912 en la calle del Corcovado, hoy Avenida de la Emancipación, en pleno centro de Lima, y en medio de una familia que tenía por pasión y convicción la política al servicio del país. A los 12 años tuvo que partir a Francia junto a su padre, don Rafael Belaúnde Díez Canseco, que fue deportado con toda su familia por el entonces presidente Leguía. Hizo parte de su vida escolar en París, luego estudió su carrera de arquitectura en los Estados Unidos, ejerció como tal en México y al cabo de 13 largos años de exilio pudo regresar a la patria para entregarle todo lo que había aprendido a su amado Perú. Fue diputado independiente en 1945 como invitado en la lista del presidente Bustamante y Rivero e impulsó lo que desde ese momento se llamó vivienda social. La unidad vecinal número 3 es el primer proyecto del tipo San Felipe que se hace en el Perú y era visitado por personas de todas partes del mundo porque eran las propuestas más audaces de vivienda social que existían en el mundo. Habían pues en Estocolmo, en Inglaterra y en el Perú. En esa época éramos líderes mundiales en materia de ese tipo de proyectos. Fue inaugurada en 1946 con viviendas de hasta 4 dormitorios que incluían escuela, iglesia, mercado, centro deportivo con piscina, además de parques y jardines. Es la antesala. Es amplia. Sí. Wow. Está en el comedor que está dentro. Esta es la cocina. ¿Ves? También es grande, no es chiquita. Sí. 120, 130 metros cuadrados. 130 metros cuadrados por departamento. Por departamento. Es este es el primer piso y este segundo, es otro departamento. Ahora son chiquitos, ahora todos los departamentos son chiquitos. Son 80 metros cuadrados. San Felipe, Mirones, Ciudad Satélite, Javier Prado, Limatambo en San Borja. Todas aquellas obras fueron criticadas en su momento, pero el tiempo y la historia terminaron por darle la razón. A partir de hoy día llevará el nombre de la carretera Presidente Fernando Belaúnde Terry. Vi una foto donde está Alejandro Toledo con unas patillas hasta acá abrazando a Belaúnde. Una foto de Toledo que tendría 20 y tantos años. Le digo, Alejandro, ¿y esa foto? Mira, me dice, esa foto es cuando tu tío Fernando estaba en el destierro. Yo era alumno que estaba buscando una beca en Harvard, en Stanford. ¿Quién crees que me la consiguió? No sé, Alejandro, tu tío Fernando. Entonces ya entendí por qué Alejandro le tenía tanta cariño y gratitud a la amigos, y la buena amistad es eterna. Una de sus más importantes reformas democráticas fue entregar el poder al pueblo peruano, permitiendo que fuera el ciudadano de a pie el que eligiera a sus autoridades locales o alcaldes, en vez de elegirlos él mismo a dedo, como sucedía hasta antes de su primer gobierno de 1963 a 1968. Vivió en carne propia los excesos y abusos de la dictadura de Juan Velasco Alvarado, un militar del ejército peruano que llegó a comandar las Fuerzas Armadas y como tal, el 3 de octubre de 1968 le asestaba el golpe de Estado que lo condujo deportado a Buenos Aires. Horas antes, Velasco había reafirmado su juramento de lealtad a su jefe supremo y a la democracia. Entraron pues la soldadesca con armas, en fin, nos encañonaron contra las paredes, ¿no? Nos conminaron a dejar el local en un plazo perentorio en el que pudimos recoger algunas pertenencias personales y salir de ahí. A mi padre se lo llevaron prácticamente en peso. Cuando nos enteramos que había sido enviado a Buenos Aires, inmediatamente yo tomé un avión y me fui a darle el encuentro, llevándole, me acuerdo, $150, que era lo que pudimos juntar, hasta que recibió la visita del jefe de protocolo, conminándolo a no hacer declaraciones políticas.
Días después de ser derrocado por Velasco, recibió la llamada del decano de la Facultad de Arquitectura más importante del mundo, la de la Universidad de Harvard, y casi de inmediato empezó a trabajar. Y la cosa que más me impresionó de ese encuentro, estuve con él una semana, fue que me dijo, me han ofrecido una cátedra estable en Harvard, pero tendría que firmar un contrato por 3 años. Entonces le dije, pero fírmalo. Entonces me dijo, no, yo no puedo firmar ningún contrato porque yo tengo que estar disponible, porque si en cualquier momento que suceda una situación en el Perú que me reclame, yo tengo que poder volver inmediatamente. Entonces yo no firmo contratos de más allá de 3 meses. Entonces le dije, pero eso es una locura porque te vas a quedar sin las buenas universidades. Me dijo, bueno, locura será, pero mi principal responsabilidad es el Perú. Por fin pudo regresar al Perú en 1978, pero esta vez lo haría de la mano del gran amor de su vida, su alma gemela, doña Violeta Correa Miller, su inagotable compañera. Mis padres estuvieron casados hasta el año 59. Hubo un mutuo disenso, ellos no se llevaban bien, a mi madre no le gustaba la política, era además una mujer con una personalidad muy marcada, muy fuerte. Se divorciaron y hubo una relación de cordial distanciamiento. Recién en el 70 es que mi padre tiene la suerte de casarse con Violeta y hacer un matrimonio que realmente fue un matrimonio modelo, ¿no? El mismo Armando Villanueva y su esposa, doña Lucy de Villanueva, fueron testigos de la intensa relación de la pareja, Belaúnde Correa. Violeta era única, buenísima persona, muy sencilla, ella era muy medida, ella sabía su sitio cuál era. Y eso le ayudaba a él pues mucho. Me parece que estamos cayendo en comparaciones. Violeta Correa de Belaúnde, periodista y activa integrante del Partido Acción Popular, fue durante el segundo gobierno de Belaúnde una primera dama modelo, la mujer que trabajó incansablemente levantando las cocinas familiares y las cunas maternales, casi en el anonimato mediático. Llevaron un matrimonio donde el amor y el respeto fueron la base para una unión más allá de la misma muerte. Sufrió demasiado él, sufrió mucho. Con decirle que las noches que se iba a descansar, no hacía más que agarrar el cuadro que tenía en el velador de doña Violeta, ponérselo en el pecho y así se acostaba. Y así amanecía con el cuadro puesto en el pecho. Se ponía a rezar al pie de la tumba de su esposa o a conversar con ella. ¿Hablaba con ella? Hablaba con ella. ¿Y qué le decía? Pero hablaba llorando. Era un llanto. Y era pues una cosa, te rompía el alma, el corazón. La primera dama de su corazón murió el primer día de junio del año 2001. Fue enterrada con una frase escrita por el mismo Belaúnde que heló la sangre y a la vez conmovió a todos los presentes. El presidente partió un año después, el 4 de junio del 2002, y fue enterrado junto a su amada Viola. Pero Belaúnde tenía otro gran amor que se llamó Perú. Tal vez no lo merezca, pero me enaltece ante una población con la que siempre he compartido. Estamos aproximadamente a 35 grados de temperatura y con este calor fue que se construyó en 1966 la gran obra llamada Carretera Marginal de la Selva. Estamos a unos pasos del primer puente construido en el año 1966, el puente Cumbasa. A toditos nos parecía un milagro que estaba haciendo el Fernando Belaúnde Terry, era un milagro porque nos estaba sacando a la costa, lo que nadie se había hecho. Aunque aprista de corazón, Víctor Raúl colaboró con el sueño belaundista. Es uno de los pocos constructores de la Marginal que sobrevive para ver las extraordinarias consecuencias de esta colosal obra. ¿Se imaginó usted que más o menos 50 años después iba a haber toda la modernidad, todo el comercio, todo el movimiento que... No hemos pensado en eso porque no hemos pensado cómo iba a progresar esto, no teníamos en mente cómo iba a progresar, de la noche a la mañana principal a progresar esto. Gracias a la carretera. Gracias a la carretera, pues. Ya vino tanta gente de Cajamarca y de distintos sitios.
Fue la vía con la que esperaba cristalizar su más ambicioso deseo, la conquista del Perú por los peruanos. Es así que pequeños agricultores como Wilder Tan se convirtieron en empresarios con futuro. La construcción de la carretera ha sido de un hombre que para mí ha sido muy soñador y sabio para poder sacar a esta selva del subdesarrollo en que vivía. Muchas gentes aquí hemos hecho un poco de fortuna, porque si no estaríamos pues como chacareros, ¿no? Pero hay una característica que destaca en la figura del expresidente Belaúnde y que su exministro de Energía y Minas reconoce en él. A Fernando Belaúnde no se le hubiera ocurrido llevarse un clip de Palacio de Gobierno. Y claro, él vivió casi pobre, diría yo, no tenía recursos, vivía en un departamento no muy lejos de aquí, pero muy modestamente. Una vez terminado su segundo gobierno, juntó el dinero que ganó del sueldo que le tocó como presidente, más el dinero de una herencia que había recibido de Violeta, su esposa. Compraron un pequeño departamento en San Isidro en el que vivieron hasta el final de sus días. Puedes haber escuchado muchas cosas que no hizo bien, pero nadie puede haber dicho que era un inmoral, un hombre corrupto, que no fue un hombre de bien. La mejor prueba de su honestidad sale de la boca de este hombre, Edwin Huaranga, chofer y asistente personal del expresidente que lo acompañó sus últimos 24 años y que estuvo a su lado aún en los peores momentos cuando le congelaron su pensión vitalicia luego del autogolpe de Fujimori en 1992. No le pagaban los sueldos, les congelaron alrededor más o menos de 6 o 7 meses. Entonces al segundo mes ya no tenía para poder consumir un pan, por decir, ¿no? Era anecdótico. Un buen día la empleada de casa me dice, oye, usted no puede acompañarlos a almorzar porque no hay. Y de verdad que no me crea, era un caldito de sobremay que estaba haciendo la muchacha para que la pareja presidencial almorzara eso. Y él mismo, Fernando Belaúnde, nunca pidió, digamos, a nadie, nunca pidió ayuda, el pago de un favor, qué sé yo. No. Nunca. No. Nunca se quejó tampoco de su condición. Tampoco, porque doña Violeta supo aparentar bien ante él que al menos tenían algo. Aún así, don Fernando nunca perdió su don de gente ni el buen humor. Un buen día me dice, hijo, pudiera hacerme el favor de arreglarme estos zapatos que son mis chocheras, me dijo así, ¿no? ¿Así? Presidente, que están con hueco. Recogí los zapatos y verdad estaban con hueco. Pero no se preocupe, señor presidente, acá por el mercado de Surquillo hay una cantidad de renovadoras, dije, lo voy a llevar inmediatamente. Y en el camino suena el celular, ¿y quién era el que me llamaba? Raúl Díaz Canseco de Europa. Y me pregunta, Edwin, me dice, ¿qué le puedo llevar a mi tío de regalo? Oye, le digo, oportuno tu comunicación, porque estoy llevando a reparar los zapatos de tu tío. No te puedo creer. Sí, le digo. Deme la talla. Le di la talla, pues. Entonces le trajo sus zapatitos de Europa al tío. Y el presidente se lo calzó y dijo, uy, ¿cómo guante? Lo mismo, la simpleza, la sencillez de doña Violeta. Nunca se le vio con traje de luces, por decir así. Jamás. Y en las mejores ceremonias. Nunca. ¿Quién la vestía, doña Violeta, por ejemplo, ella misma? En su época en Palacio. Ella o se socorría ella con su hermana, la señora Ana María. Sorprendentes detalles, apenas una muestra de la vida de un peruano ejemplar que hoy cumpliría 100 años. Un terco, soñador, excelente deportista, padre querendón, maestro entregado, esposo fiel, hombre creyente y un modelo de político que con lampa en mano edificó con toneladas de entusiasmo las bases democráticas del país del que una vez en el exilio se enamoró para siempre. Una
Un hombre francamente admirable al que aprendí a conocer haciendo justamente este reportaje. Un hombre del que los políticos de hoy deberían seguir, al que deberían seguir y que los jóvenes deberían también emular ingresando a la política, porque la política tiene que ser honesta, tan honesta como lo fue Fernando Belaúnde Terry. Y este sábado 13, el cardenal Juan Luis Cipriani, quien fuera confesor de Fernando Belaúnde, oficiará una misa en su memoria en la Catedral de Lima. Será a las 7 de la noche, así que no falte.